fuerza. Venezuela amanece en unidad porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a este espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta, la democrática venezolana, para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Una gran cantidad de noticias inunda hoy la escena informativa de este viernes 26 de julio. Como cada quien percibe de la realidad aquello que más le toca, yo voy a poner énfasis en un aspecto de esta agenda informativa. Ayer, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emite una serie de sanciones contra un conjunto de personajes. Entre ellos destacan un grupo de personas, empresarios venezolanos, colombianos, personas vinculadas al entorno cercano de la familia del señor Maduro Moros y la señora Cilia Flores, vinculados todos con el tema alimentario, concretamente un programa llamado CLAP. La respuesta que da el señor Maduro Moros en el día de ayer a este tema es una forma de tratar de salirse por la tangente y dice: el imperialismo está angustiado por los CLAP. Mire, no se trata del imperialismo, chicos, ni se trata de que te estén boicoteando supuestamente esa disque política pública. No, se trata de un drama que toca de cerca a millones y millones y millones de familias venezolanas. Para sectores de clase media, para sectores de clase media baja, quizás el CLAP sea un complemento de la dieta, pero para millones de venezolanos, la caja CLAP es la dieta. Si ustedes se asomaran a las cifras que hoy mismo nos da el CENDA, el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores, verán cómo adquirir la canasta básica para una familia venezolana de 5 personas implica tener un ingreso superior a los $300 mensuales. $300 mensuales. Cuando el ingreso básico, el salario básico en Venezuela está por el orden de los $5. ¿Entienden? O sea, esa disparidad inmensa se salva, entre otras cosas, porque existe ese programa que, insisto, no es una política pública alimentaria, no, forma parte de un amplio mecanismo de chantaje y extorsión, de control político a través del hambre. Bueno, eso es lo que está siendo cuestionado por la justicia en muchas partes del continente. La justicia colombiana se ha pronunciado investigando a un empresario llamado Alex Saab. La justicia dominicana ha hecho investigaciones en el mismo sentido. México, anteayer, congeló las cuentas de 19 empresas vinculadas con el tema de los CLAP. Y repito, ayer el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emite unas comunicaciones sancionando a varios venezolanos y a este empresario colombiano llamado Saab, y apellido Saab, Alex Saab. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre lo mismo que pasa con el tema de Odebrecht. Odebrecht es un escandalazo a nivel continental. Se están haciendo investigaciones en todo el continente prácticamente, menos en Venezuela. Y resulta que Venezuela es el país donde Odebrecht reconoció haber hecho mayores inversiones en sobornos, y es el país donde casualmente no es que hicieron obras con sobreprecio, es que cobraron el sobreprecio y además las obras o no las terminaron o nunca las hicieron. Pero Venezuela, repito, es el único país del continente donde Odebrecht no está siendo investigada. Bueno, lo mismo pasa con el tema del CLAP. Se investiga sobre el CLAP en Colombia, en Dominicana, en México, en Estados Unidos,
Ah, pero en Venezuela no. Por eso vamos a hablar con una persona que tiene vasto y profundo conocimiento de esto. No solamente del CLAP como supuesta política alimentaria, sino de todo este entramado de coacción, de chantaje y de extorsión que son los llamados programas asistenciales, las supuestas misiones. Me refiero a Edson Arciniegas. Edson Arciniegas es sociólogo, es especialista en planificación y desarrollo y es vocero de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción. Edison, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué opinión te merecen a ti estas sanciones sobre el tema de los CLAP emitidas ayer por el Departamento del Tesoro? Te escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos respecto a algunos empresarios y funcionarios venezolanos relacionados con el CLAP no nos merecen mayores consideraciones, fundamentalmente porque estamos ante un hecho soberano de un país distinto al nuestro, que tiene derecho a decidir con quién negocia, con quién hace intercambios comerciales, quién usa su sistema y a quién considera su amigo o su adversario. Lo que sí nos llama la atención es que está colocándose en el centro un programa de suministro de inventarios alimentarios a las familias que está muy lejano de ser exactamente un programa de atención de las carencias nutricionales y que de acuerdo a las investigaciones que nosotros hemos venido realizando es más un programa de control del orden público que un programa de atención de las carencias alimentarias de la población. Edison, ¿de qué manera se expresa ese manejo de el control de la ciudadanía a través de estos mecanismos? Porque ya es prácticamente Vox Populi la forma como se utilizan estos procedimientos, mecanismos para incidir o controlar a la ciudadanía, pero entiendo, ustedes tienen un nivel de detalle sobre estos procedimientos realmente importantes. Fíjate, nuestra línea de investigación nos ha ido llevando a entender un poquito más allá el tema del CLAP. Hemos identificado un patrón de clasificación de parroquias de 4 tipologías de parroquias. Las parroquias tipo 1 vienen a ser las parroquias más densas, más centrales, con mayor actividad económica. Las más relevantes son 91 parroquias que tienen el 36% de la población. Las parroquias tipo 2 son parroquias de densidades medias altas, no tan centrales, pero aún así ubicadas mayoritariamente en la ciudad principal, las 11 principales del país. Y representan el 32% de la población y son más de 300 parroquias. Las parroquias tipo 4, tipo 3 son unas parroquias que son más de 400, tienen el 25% de la población y son fundamentalmente parroquias o de periferias de grandes ciudades o en su mayoría parroquias de ciudades intermedias. Y las parroquias tipo 4 son las llamadas parroquias rurales o poblaciones periféricas. Si nosotros tuviésemos que describir cómo se da la distribución de las carencias alimentarias y de la desnutrición, diríamos que la desnutrición y las carencias alimentarias están concentradas en las parroquias tipo 4 y en las tipo 3, que es donde fundamentalmente se está desarrollando la emergencia humanitaria compleja por inseguridad alimentaria en el país. Eso nos llevaría a pensar que la asignación de alimentos en condiciones de emergencia, que es lo que viene a identificar por abajo del CLAP, debe tener más énfasis en las parroquias 3 y 4 que las parroquias 1 y 2. Pues entonces tenemos un esquema de distribución que es el contrario. Tenemos mayor periodicidad de asignación de caja en las parroquias tipo 1, tenemos mayor cantidad de familias cubiertas en las parroquias tipo 1 y tenemos a su vez mayor cantidad de kilogramos de términos concretos. Mientras en las parroquias tipo 1, que hay aproximadamente 2,5 millones de familias, llega en promedio a 1.700.000, 1.800.000 familias promedio durante este semestre. En las parroquias tipo 3, el CLAP llegaba, en donde hay más o menos 1,5 millones de familias, el CLAP no llegaba a 500 familias. Estamos hablando que mientras en una, el CLAP llegaba por más del 70% de las familias y donde más necesidad alimentaria había, el CLAP llegaba en un tercio. Pero no solo eso, sino que mientras la periodicidad de llegada durante este semestre, las parroquias de menor necesidad alimentaria, pero más densidad poblacional, el CLAP estaba llegando como máximo cada 32 días, y las parroquias tipo 3 y tipo 4, el CLAP estaba llegando por encima de los 40 días. Pero aún sobre eso tenemos otro tema de desigualdad. Y es que mientras la caja o bolsa de la parroquia tipo 1 estaba pesando casi 14 kilos en el mes de junio,
menos alimentos, que se nos da con más periodo de tiempo y que cubre a menos cantidad de familias en los territorios donde más necesidad alimentaria hay, y asigna, por el contrario, más volúmenes, menor periodicidad y cubre un mayor número de familias donde menos necesidad alimentaria se registra. Definitivamente estamos en presencia de un esquema de asignación de los alimentos que no responde a las carencias alimentarias de la población, sino que por el contrario atiende a un esquema de centro-periferia destinado a mantener la estabilidad y el orden público en territorios que le son claves en términos de su centralidad y su capacidad de incidencia sobre la estabilidad de la nación. Estamos conversando con Edison Arciniega, sociólogo, experto en planificación y desarrollo y vocero de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción. Edison, ya nosotros en alguna oportunidad habíamos conversado sobre este tópico. Yo comprendo que para otras personas y otros sectores sociales esto sea ciertamente una novedad, pero tú nos explicaste aquí hace meses, como por ejemplo en el caso de Katia, el corredor que está alrededor de la avenida Sucre era extremadamente atendido, tanto en cantidad de alimentos como en frecuencia de la caja, mientras que sectores más lejanos y más pobres, por cierto, de la parroquia Sucre, de Katia, eran desatendidos, porque eso era lo que le interesaba política y electoralmente al gobierno. Nos dices ahora que esto es, en efecto, un procedimiento nacional, un modo de operación a nivel nacional con esta estratificación de parroquias. ¿Cómo se inserta este tipo de operación con el CLAP dentro de lo que es, digamos, la visión más amplia de esta Big Data, que es el carnet de la patria? El carnet de la patria no es un pedacito de plástico, el carnet de la patria no es simplemente un recurso propagandístico, es una entramado electrónico que articula y manipula, posibilita la manipulación de la necesidad de los venezolanos más pobres. ¿Cómo se articula entonces este modo de operación del CLAP con esta visión más amplia de control social, de gran hermano, que es el carnet de la patria? Gran hermano en el sentido orwelliano de la palabra, por supuesto. Sí, en efecto estamos en presencia de un esquema de tipo del gran hermano. ¿Por qué? Porque el CLAP hace que un segmento importante de las familias venezolanas se vean inducidas a tener una relación cercana con el Estado. Pero también hay que decir una precisión. Si bien el CLAP en el 20% más pobre de la población representa más del 50% de los alimentos que este segmento requiere, en términos globales de la disposición alimentaria, el CLAP nunca ha superado el 24% del total de los volúmenes alimentarios. En el mes de junio, el CLAP apenas representó el 17% de las 340.000 toneladas métricas de alimentos que había en Venezuela. Eso vendría a decirlo que de los 14 kilogramos de alimentos, de los poco menos de 14 kilogramos, 13.4 kilogramos de alimentos que había disponible per cápita en el mes de junio, cuando debiesen haber 36.7 kilogramos, el CLAP venía a ser algo así como 4 kilos 900. Es decir, el CLAP en términos de peso, tanto en correspondiente al total de alimentos que hay como correspondiente de alimentos que hay, es francamente insuficiente. Pero en torno a él se ha desarrollado todo un esquema de control social que funciona por dos vías. Por un lado, por la gestión de Big Data, que continuamente se va alimentando a través del carnet de la patria, porque la familia, para poder seguir recibiendo el beneficio del CLAP y el otro conjunto de transferencias directas que hace el Estado, deben estar constantemente actualizando los datos que le suministran al Estado a través de la página del carnet de la patria. Si no lo hacen de forma directa desde sus hogares, deben hacerlo con la asistencia de las personas que conocen los comités. Y por el otro lado está el hecho de que hay una dirigencia local, que es la que gestiona esas entregas, que también tiene un esquema de reportes. Tenemos entonces un Estado que ha logrado oír y monitorear en forma cercana el comportamiento de la población, que ese monitoreo lo transforme en datos, que esos datos los transforme en un esquema de seguimiento y que eso le permite construir sistemas tanto de alerta temprana como de respuesta focal. Un caso ejemplificador de esto es lo que sucedió en el mes de febrero. Un mes en el que el país empezaba a registrar un crecimiento de la conflictividad política y en donde el CLAP más que duplicó su
crecimiento. Hubo, con respecto al mes de enero, un 126% más cajas y un 130% más volúmenes alimentarios suministrados en el mes de febrero. Es decir, el CLAP saltó de algo así como 65.000 toneladas métricas de alimentos a estar cercano a las 120.000, 130.000 toneladas métricas. Necesitamos ante un hecho de un programa que salta cuando tienes riesgo para el orden público. El llamado efecto Guaidó, pero cuando la conflictividad política empieza a mermar, vuelve a sus mismos cauces. Es decir, el Estado es capaz de reaccionar abasteciendo a las familias en los territorios que considera estratégicos cuando siente que hay un tipo de amenaza. Es decir, que podemos llegar a la conclusión que la caja CLAP es una especie de riego por goteo que impide que se desaten incendios sociales. Edison, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del viernes 26 de julio. ¿Algún mensaje adicional? Porque todo esto que nos estás diciendo no solamente es análisis social en abstracto, esto no es discurso para un seminario teórico de investigación, esto tiene unas implicaciones políticas y sociales tremendas. ¿Cuál sería tu mensaje a la ciudadanía organizada y a la dirigencia política? Lo primero es que dejemos de sobreestimar el programa CLAP. Es un programa que en términos de volúmenes es insignificante para el global de la población. Lo segundo es que es indispensable construir un relato que reivindique el derecho de la gente a comer con libertad, que reivindique el derecho de la gente a elegir qué come, cómo come, cuándo come y a tener la autonomía de adquirir lo que come, porque el proceso de alimentarse es un proceso anterior a la libertad, porque si no hay una correcta alimentación y hay capacidad de elegir lo que uno se va a alimentar, no se puede desarrollar los procesos intelectuales que permiten a la gente concebir el ser libre. El proceso alimentario es anterior y por lo tanto debe estar en el centro. Por eso el primer gran tema que nosotros quisiéramos colocar es que necesitamos colocar la lucha por la defensa del derecho a la alimentación sin cortapisas y sin manipulación de la población en el centro. Lo segundo es luchar contra la violencia alimentaria. Mi buen amigo el ingeniero Saúl López, presidente de la Sociedad de Ingenieros Agrónomos de Venezuela, habla que en Venezuela tenemos un fenómeno creciente de violencia alimentaria. ¿Y cómo no hablar de violencia alimentaria cuando la gente se manipula con el suministro de los alimentos? ¿Cómo no hablar de violencia alimentaria cuando la gente se le discrimina, ni siquiera por razón política, sino por el lugar donde nació y por el lugar donde vive en cuanto al acceso a los volúmenes alimentarios? Y en tercer lugar, que los venezolanos entendamos que tenemos que reivindicar nuestra dignidad, que los alimentos no pueden ser una moneda de cambio de la dignidad humana. Edison, agradecidos entonces por estos mensajes esta madrugada, repito, el viernes 26 de julio. Edison Arciniegas, sociólogo, vocero de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción, hablándonos de lo que es el CLAP en términos reales, de su uso como herramienta de control social y sobre la necesidad de que la sociedad democrática, la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos del área económica y, por supuesto, la dirigencia política construyan no solamente un relato, sino una acción política específica, concreta, de combate a esta manipulación. Muchísimas gracias a Edison Arciniega. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En
la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. El conjunto de sanciones emitidas ayer por el Departamento del Tesoro norteamericano se inscribe en lo que podríamos denominar un giro en el discurso de la Casa Blanca y del Departamento de Estado norteamericano. Hasta hace muy poco escuchábamos nosotros a voceros como Elliot Abrams diciendo cosas como las siguientes: intervención armada en Venezuela. No, ¿quién dijo eso? Nosotros nunca hemos hablado de eso. Quienes hablan de eso son los rusos, son los cubanos, es el mismo Maduro, porque les interesa hablar de eso para fracturar la coalición internacional que apoya al presidente Juan Guaidó. Cosas como esa, palabras más, palabras menos, las dijo Elliot Abrams y las dijo el mismo señor Bolton hasta hace muy poco. Sin embargo, repito, ha habido en las últimas semanas, diría que en los últimos días, un nuevo giro en el discurso norteamericano, rescatando, ¿no?, exhumando aquella expresión de que todas las cartas están sobre la mesa. El mismo señor Abrams dijo en días recientes que, la posibilidad del uso de la fuerza está allí y a ningún presidente se le podía ocurrir negar de antemano esa posibilidad. Todo esto se da en el marco del proceso de negociación política bajo los auspicios del gobierno del Reino de Noruega que se está dando en la isla caribeña de Barbados. Pareciera que estamos entonces en una especie de negociación de guerra en la cual se desarrollan las negociaciones mientras que las partes en conflicto no cesan las hostilidades. En nuestro caso, afortunadamente, cuando hablamos de hostilidades, estamos hablando de hostilidades de naturaleza política, retórica, económica, discursiva. Lo cierto es que, repito, por un lado, Estados Unidos incrementa los decibeles de su discurso y de su accionar sancionatorio, mientras que el gobierno, el régimen de Maduro sigue incrementando la represión y sigue incrementando también los decibeles de su activismo propagandístico. Expresión de ello es la reunión del Foro de Sao Paulo en Caracas en estos días y las numerosas detenciones y los atropellos que han sido registrados por la opinión pública en días recientes. Para analizar esta nueva situación reciente de los últimos días, tenemos en línea a Lauren Caballero. Lauren Caballero es internacionalista, es estudioso de estos temas y es una persona que tiene un acercamiento no solo técnico al asunto, sino como ciudadano está comprometido con las luchas por el avance social en nuestro país. Lauren, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cómo ves tú, cómo aprecias tú, cómo analizas tú este giro de la situación internacional sobre la crisis política venezolana? Te escuchamos. Chuo, primero agradecerte como siempre por la invitación y para entrar en materia, yo diría que no es realmente un giro como tal en el caso particular de la política exterior de los estadounidenses hacia Venezuela o en particular hacia el gobierno de Maduro. Debido a que ellos siempre, cuando se trata de este tipo de temas, tienden a poner, como ellos mismos han dicho en reiteradas oportunidades, todas las opciones sobre la mesa. Eso responde a una concepción ya bastante, implantada en este tema, en el tema de la política exterior estadounidense, que tiene que ver con el hecho de que ningún estadista, en especial ningún estadista norteamericano,
va a restringir su margen de acción haciendo declaraciones de principios, como por ejemplo descartando a priori la posibilidad de utilizar el arsenal militar del que dispone. En este caso se trata de la primera potencia militar del mundo. No en vano utilizan pues una gran parte del presupuesto del Estado, en este caso de los Estados Unidos, precisamente para mantener en condiciones operativas todo lo que es el andamiaje y todo lo que es el aparataje militar. Así que sería una torpeza por parte, en este caso, de algún gobernante de los Estados Unidos, hacer algún tipo de declaración que lo ate de manos con relación a la toma de medidas, pues. Así que bueno, eso hay que tomarlo siempre en cuenta a la hora de hacer este análisis, porque cuando uno escucha esa frase de que todas las opciones están sobre la mesa, lo primero que se le puede ocurrir es pensar en que, bueno, cuando dice todas las opciones sobre la mesa, incluso está la posibilidad del uso de la fuerza ya a nivel nuclear, pues el uso de las armas nucleares. Esa es una opción que estaría también sobre la mesa. Ahora, aterrizando en la realidad, cuando uno escucha ahora con más detenimiento el discurso de voceros estadounidenses, especialmente de voceros como Elliot Abrams, que hace dos días hizo algunos comentarios al respecto de la situación en Venezuela, y entre ellos se pudo evidenciar que los planes de Estados Unidos para Venezuela no incluyen en este momento, así tal cual, por ahora, no incluyen la posibilidad del uso de la fuerza militar. ¿Por qué? Porque según este mismo señor, según el encargado pues de Estados Unidos para Venezuela, no hay una situación que amenace pues en este momento la seguridad de los Estados Unidos y los intereses de Estados Unidos de forma directa en Venezuela. Es decir, no hay una amenaza en el terreno de tipo militar o algo que los estadounidenses puedan considerar realmente como una amenaza a su seguridad nacional y a sus intereses. De hecho, hizo referencia a la presencia de Hezbollah en territorio venezolano. En esas declaraciones hizo referencia a la cooperación que tiene el régimen de Irán con el régimen de Maduro, y descartó la posibilidad de que incluso muchas de esas operaciones fueran de tipo terrorista, pues que podría ser uno de los motivos por los cuales se considere que hay una situación que pone en peligro la seguridad de los Estados Unidos en Venezuela, y eso lo llevaría a actuar o a aplicar alguna otra medida un poco más drástica. Así que todo el terreno está abonado de manera tal que el poderío económico y financiero de los Estados Unidos se utilice para imponerle sanciones a efectivos del gobierno de Nicolás Maduro que hayan incurrido pues en delitos graves de violaciones de derechos humanos, de tortura, incluso de malversación de fondos, de robos de fondos del Estado, y los tengan en paraísos fiscales en alguna parte del mundo, e incluso muchos de ellos son, por decirlo de alguna forma, descarados, pues porque lo tienen en el mismo sistema financiero estadounidense, lo tienen en bancos en Estados Unidos, y bueno, evidentemente el gobierno de los Estados Unidos utilizará todos los mecanismos que considere necesarios para evitar que esos fondos perjudiquen de alguna manera el sistema financiero estadounidense. Eso por un lado. Por otro lado, existe la posibilidad de la imposición de sanciones generales a la economía, que es una cuestión controversial, que bueno, podría presentarse como un asunto para el debate, ¿no? Sin duda está demostrado que sanciones generales a la economía de un Estado, cualquiera que fuere disminuyen pues o afectan en cierto grado la calidad de vida de los ciudadanos de a pie. Más allá, o sea, no quiero entrar en el debate de que quién es el responsable de la debacle de la economía venezolana. Eso es todos los venezolanos con dos dedos de frente sabemos que efectivamente ha sido el gobierno de Chávez en su momento y ahora la administración de Maduro los responsables directos de la destrucción económica del país. Pero eso no quiere decir que sanciones generales por parte de un tercer Estado no tengan una repercusión, es decir, no vengan a convertirse en un factor adicional que al final del día a quienes realmente perjudiquen es a los ciudadanos de a pie. El gobierno, yo escuché decir a alguien, no recuerdo exactamente, que dijo que el último que se va a morir de hambre en este país va a ser Maduro, pues.
Y efectivamente, a Maduro no le va a faltar la comida, ni mucho menos. Ahora, hay que hacer una salvedad, porque fíjate, las sanciones estadounidenses que han sido de carácter general, en particular a la industria petrolera, hay allí unas cláusulas especiales que están destinadas a asegurarse que ese tipo de sanciones no afecten la posibilidad de que el régimen de Maduro pueda tener acceso a medicinas y a alimentos. O sea, cuidado con eso. La compra de medicinas y de alimentos no está bloqueada, ni hay impedimento alguno para la adquisición de ese tipo de productos, pues, que están relacionados efectivamente con la gente, directamente con la gente. Ahora, en lo que habría que enfocarse es en la repercusión que podrían tener a mediano o largo plazo desde el punto de vista de la percepción de la gente estas sanciones. Recordemos que también el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, va a utilizar esas sanciones como una excusa para, digamos, correr la arruga y hacer ver que nada de lo que sucede es culpa de ellos o de su corrupción o de su ineficiencia, sino que más bien es culpa de los estadounidenses, pues por las sanciones, el imperio, usted sabe, el discurso histórico del chavismo. Estamos conversando con el internacionalista Lauren Caballero. Lauren, te comentaba al principio de la conversación, de este intercambio, que en meses anteriores el vocero Elliot Abrams decía que la retórica sobre supuestas intervenciones militares en Venezuela era obra de Rusia, Cuba y Maduro, para crear fisuras dentro de la coalición internacional que respalda al presidente encargado Juan Guaidó. Por eso fue muy llamativa la declaración que hace 12 horas dio el mismo Elliot Abrams, haciendo una suerte de reproche público a Europa. Dice así el diario Nacional, el Nacional, en uno de sus titulares. Elliot Abrams, 2 puntos. Europa debe aumentar presión contra el régimen de Maduro. Se refería concretamente a sanciones. Como tú lo acabas de decir, la Comunidad Europea ha advertido su disposición a emitir sanciones a individuos, a corruptos, a violadores de derechos humanos, pero no son entusiastas de la aplicación de sanciones generales al país, a la economía del país. Esta especie de diplomacia de micrófono, este hecho de que existan reproches públicos entre los aliados, ¿se trata de un exabrupto puntual o debemos tomarlo como parte de la dinámica del debate entre el Departamento de Estado y la Unión Europea? Fíjate, en un principio, cuando se internacionalizó con mayor fuerza el asunto venezolano, a principios de año, sin duda había un contraste interesante entre la política de la Unión Europea con relación al tema Venezuela y la política exterior de los estadounidenses con relación al tema Venezuela. Y era el punto de la opción militar. Era el punto de la opción militar porque los europeos en ningún momento colocaron sobre la mesa la posibilidad de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza militar para intervenir, pues, de alguna manera en el asunto venezolano y buscarle un término por esa vía. Mientras que los estadounidenses sí, como hemos debatido o comentado en el primer segmento del programa, sí, bueno, ponían esa opción sobre la mesa y eso generaba una especie de contradicción allí, o no parecía elemento, sino que parecía generar fricciones, ¿no? Ahora, con relación a este tema, yo lo que creo es que los estadounidenses están buscando un mecanismo que les permita a ellos imponer sanciones de manera colectiva, ya no de forma unilateral, y tal vez por eso hacen este llamado de atención. Pero, ojo, los europeos han tomado decisiones drásticas con relación a algunos agentes del chavismo que han cometido crímenes graves. Por ejemplo, tenemos que recordar que hace algunos meses fue detenido en España un exministro de Energía Eléctrica, casualmente Nervis Villalobos, por estar inmerso en una trama de lavado de divisas, pues de lavado de dólares
perdón, en este caso de euros, de alrededor de los 1.200 millones de euros. Entonces, bueno, por ahí uno puede tener una idea de más o menos qué es lo que está ocurriendo. Esto hay que decirlo, ¿no? Casualmente estamos viviendo en este momento una de las peores catástrofes desde el punto de vista energético en nuestro país. Vemos cómo se va la luz en cualquier momento, regresa a los 3 días, regresa a los 5 días, se culpa hasta a los extraterrestres pues de haber interferido, y el gobierno de Maduro no asume la responsabilidad sobre este tema. Mientras tanto, bueno, entonces en Europa están apresando a un exfuncionario del gobierno de Chávez por lavado de capitales, que además son grandes cantidades. Estamos hablando de 1.200 millones de euros, hermano. Eso es una cantidad realmente escandalosa. Así es. Pero bueno, ya allí hay un ejemplo de lo que son sanciones puntuales, y yo estoy totalmente de acuerdo con ese tipo de sanciones. Creo que tenemos que aplaudirlas como venezolanos. Esas sanciones sin duda no afectan para nada a la economía venezolana, afectan a la economía de los corruptos, y a ellos hay que perseguirlos y buscarlos en cualquier parte del mundo y decirles, mira, ustedes tienen que deponer la actitud criminal que tienen que reflexionar con respecto a lo que están haciendo, porque si no los vamos a dejar descansar. Lo que se roben, la plata que obtengan por medios que no son lícitos, no van a poder disfrutarlas, y al final esperemos que en el transcurso de toda esta novela, por decirlo de algún modo, esta novela de terror que estamos viviendo los venezolanos, esos capitales que le han sido incautados y bloqueados a gran parte de estos funcionarios corruptos, bueno, sirvan también para la reconstrucción de nuestro país. O sea, regresen pues al Estado venezolano y sean invertidos en planes de recuperación del sistema eléctrico nacional, sean invertidos en planes para la recuperación del aparato productivo nacional que está por el suelo, y que efectivamente los venezolanos puedan recuperar un poco de lo que se ha perdido en estos últimos 20 años. Lauren, te agradecemos vivamente que nos hayas atendido en esta madrugada del viernes 26 de julio. Un gran abrazo, hermano. Gracias a ti, Chugo, y a tu público. Lauren Caballero, internacionalista, analista político, dándonos su visión acerca de cómo ha evolucionado lo que es el entorno internacional de la lucha del pueblo venezolano por la libertad y por la democracia, reiterando que las sanciones contra peculadores, contra corruptos, contra saqueadores, contra violadores de derechos humanos deben ser aplaudidas, surjan de donde surjan tales sanciones, pero que hay que tener ciertamente cuidado con aquellas sanciones que pudieran afectar el conjunto de la economía, porque el precio de salir de Maduro no puede ser destruir lo que queda del país. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo. De arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo. Dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. CAESPOR ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caesport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. CAESPOR está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y quiero utilizar este segmento final del programa para dos cosas. La primera es rendir un público reconocimiento
a unos periodistas venezolanos cuya tenacidad, cuyo profesionalismo, cuyo amor al oficio y cuyo amor a la verdad ha hecho posible que se haya desentrañado una gravísima trama de corrupción que atenta directamente contra el pueblo venezolano y específicamente contra los más pobres, contra los más necesitados. Me refiero a Roberto Denis y a sus colegas del portal armando.info. Yo debo recordar en este momento que 4 periodistas venezolanos están en el exilio, están en el destierro. Y están en el destierro porque tuvieron que huir de nuestro país ante el acoso judicial por el hecho de estar investigando el tema de las cajas CLAP. Y sobre todo porque osaron rozar el nombre de un empresario colombiano que es uno de los principales proveedores de este sistema, el señor Alex Saab. Apenas tocaron este nombre, se produjeron un conjunto de movimientos en las esferas judiciales del país que determinaron una situación de acoso que los hizo irse de nuestro país para poder preservar su integridad, su libertad y poder seguir ejerciendo el oficio y poder seguir denunciando. Bueno, en el transcurso de los meses, en el transcurso del tiempo, ocurrieron cosas que dieron la razón a la gente de armando.info, que dieron la razón a estas documentadas investigaciones realizadas por Roberto Denis y sus colegas. Fue lo actuado por la justicia colombiana, que incluso hizo allanamientos y detuvo a cercanos colaboradores del señor Alex Saab, del empresario Alex Saab. Fueron también investigaciones de naturaleza similar que se produjeron en República Dominicana sobre este mismo tema. Hace una semana, no, menos, 3 días, produce una medida importante en México donde ya se habían realizado investigaciones. Sí, México, con el actual presidente que tiene de alguna manera simpatizante del régimen de Maduro. Bueno, en México, repito, gobernado por un simpatizante de Maduro, la justicia tuvo que actuar y congeló las cuentas de 19 personas naturales y jurídicas vinculadas con el tema de los CLAP. Y ojo, no estoy hablando de agresión imperialista contra la alimentación del pueblo, no, por el contrario, estoy hablando de estructuras de la justicia en nuestro continente que han detectado que hay unos sujetos que están cobrando altísimos sobreprecios por venderle a nuestro país supuestos alimentos de ínfima calidad y en algunos casos incluso contaminados. Y ojo, esto no lo digo desde el ámbito de la denuncia pública convencional, del discurso político propagandístico. No, chicos, yo lo hago desde el punto de vista de quien conoce de cerca lo que es la situación del habitante humilde de nuestra Caracas, de nuestro país, que primero le llegan tarde las fulanas cajas. En segundo lugar, cuando logra tener acceso a las mismas, es bueno por muchísimo tesón, porque es que se le informan que van a llegar las cajas a medianoche, ¿no? Y le dicen, tienes que depositar ya de Banco de Venezuela a Banco de Venezuela o pago en efectivo, si no te quedas fuera. Así se los hacen, ¿no? Entre otras cosas, bueno, para que en efecto queden fuera y poderse agarrar esas cajas para que aparezcan luego esos productos en el mercado negro. Y cuando por fin tienen acceso a las fulanas cajas, cuando por fin tienen acceso a esos alimentos, descubres que lo que te llega es una leche mexicana que en lo que pones a hacer el café con leche se te corta, se te agria, ¿no? Una harina de maíz que no es precocida muchas veces y que no sirve para hacer arepas, por ejemplo. Un arroz, bueno, ciertamente picado y muchas veces con gorgojos y otros animales. Y una pasta iraní o turca, que en realidad no es pasta, sino un masacote. Ese tipo de cosas. O sea, a mí no me las contó nadie.
Yo sé de eso porque mi área de trabajo, mi área de vida son precisamente los sectores populares de nuestra ciudad y de nuestro país. Entonces, es demasiado importante que la gente sepa que mientras una importante cantidad de venezolanos depende de ese tipo de alimentos de ínfima calidad, hay otros sujetos que se han hecho 1.000 millonarios a costa del hambre de los venezolanos mediante un entramado corrupto que, repito, sorprendentemente es investigado en todo el continente, menos en Venezuela, de donde salen los reales, de donde sale el dinero para mantener ese entramado y donde sufren los pobres que están a la espera de esos alimentos, repito, carísimos, pero de ínfima calidad. Entonces, eso hoy es objeto de sanciones por parte del Departamento del Tesoro, de actuaciones por parte de la justicia en México, de actuaciones por parte de la justicia en Colombia y en República Dominicana, pero todo eso tiene como base una denuncia valiente que fue hecha acá en Venezuela por periodistas venezolanos del portal armando.info. Nuestra palabra entonces de reconocimiento, nuestra palabra de agradecimiento a Roberto Denis y a sus colegas de este portal, que por cierto ha merecido Finalmente, un tema personal, ¿no? Ayer falleció una amiga que durante 15 años me acompañó lealmente. Ella no era mi mascota, yo era su amigo. Este animalito de esa raza que los venezolanos llamamos cacri, callejero criollo, me acompañó durante 15 años, que son más o menos 90 años llevados al esquema del tiempo perruno. Yo hice algunas consideraciones a propósito de esto en mi Instagram, pueden verlas allí, pero aprovecho este momento y este impacto personal que esto me genera para recordar a otra de las víctimas de todo este desastre que estamos padeciendo. Aquí hemos hablado siempre de los presos políticos y no solo de los famosos, sino de esos presos políticos olvidados. Aquí hemos hablado de los ancianos, hemos hablado de los jubilados, hemos hablado de los niños, hemos hablado de las mujeres, hemos hablado de los migrantes venezolanos, pero no solamente los que se van para Estados Unidos o para España, sino de los migrantes venezolanos que se van a pie para otros destinos en Sudamérica, los más pobres entre los pobres. Aquí siempre hemos atendido a eso, pues a los más frágiles, a los más vulnerables, y no hemos dicho aún una palabra sobre el tema de los animales, sobre el tema de los animales domésticos, de las mascotas y del impacto que sobre ellos ha tenido la crisis. Debo recordarles 3 cosas. Primero, aquí el primer impacto de la crisis lo tuvo sobre la población más abandonada, los perritos de la calle y los ciudadanos de la calle, los indigentes. Fueron muchas las denuncias de cómo indigentes estaban comiendo perros, matando, desollando y comiendo perros, que era su alternativa ante el hambre generalizada. ¿Recuerdan? Esa fue la primera denuncia. Después hubo numerosos llamados y numerosas denuncias porque ante el alto costo de los alimentos concentrados para animales, la gente estaba dejando en la calle sus mascotas. Conducta que por supuesto yo no justifico, pero repito, el entorno económico de esa infame decisión era esa: el alto costo de los alimentos para animales y la decisión de algunos de frente a esa realidad dejar en la calle sus mascotas. Y por último tenemos este tema, como la migración masiva. Estos 5 millones de venezolanos que se han ido del país, lamentablemente no pudieron llevarse sus mascotas con ellos. Y pues esto cosas. Primero, porque el régimen antes hablaba paja, diciendo que en la Cuarta República los pobres comían perrarina, cosa que nunca fue verdad. Lo cierto es que ahora, en esta desgracia que estamos, bueno, de la lugar
político, hoy existe hasta una misión Nevado, una misión del gobierno para atender a los animalitos. Tamaña paradoja, ¿verdad? Bueno, nuestra palabra de denuncia también de esta situación que afecta a unas víctimas de la crisis que no tienen ni siquiera el don de la palabra para denunciar su situación. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Estares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chua Torrealba, solo por RCR 750 AM.